y amigos que nos ven. Para iniciar quiero tener una pequeña oración. Y como les dije, si usted tiene alguna pregunta, quiere enviar algún saludo, pues simplemente escríbalo por allí en la caja de comentarios y yo voy a tratar de acceder. Tengo mi celular por acá, aunque a veces por alguna razón no logro ver algunos mensajes si no está al final del programa. Pero bueno, vamos a tratar de estar monitoreando. Quiero tener una palabra de oración porque el día de hoy, sin duda alguna, el Señor nos va a hablar a través de su palabra y usted va a notarlo. Usted va a escuchar que este tema es muy interesante. De verbo a cordero. ¿De qué se trata? Como le dije, quédese con nosotros hasta el final y sin duda alguna se va a enterar de cosas que usted nunca había escuchado. Dios está revelando hoy en día mucha sabiduría, mucha luz acerca de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración y de inmediato vamos a iniciar con este estudio. Vamos a estar proyectando ahí los versículos de la palabra de Dios para que usted los anote o bueno, yo sé que más adelante alguien se va a interesar en el estudio, de repente va a querer anotar los versículos y ahí los vamos a tener. Oremos, querido Dios y Padre, gracias le damos por esta linda oportunidad y por el deseo que pone en nuestros corazones de estudiar su palabra. Humildemente, Señor, nos presentamos ante su presencia y pedimos que su Espíritu Santo pueda abrir los caminos, pueda ayudarnos a entender también este tema maravilloso que trata más que todo de nuestro Señor Jesucristo, cómo pasó de ser el Verbo de Dios al Cordero, al Hijo de Dios que vino a morir a esta tierra con el propósito de salvarnos. Y lo consiguió. Millones y millones de personas hemos aceptado su sacrificio. Y yo sé bien que el gozo que usted le propuso un día a su Hijo se va a cumplir. Él está ansioso de poder llevarnos a los reinos de los cielos, al reino de los cielos, para gozarnos, para cantar y alabar y glorificar su nombre. En Jesús se lo pedimos. Señor, quédese con nosotros. Amén. Bien, vamos a iniciar este día con este estudio maravilloso de la palabra de Dios en unos segunditos. Bien, como les dije, vamos a irnos de inmediato a la palabra de Dios. Hoy quiero iniciar, déjenme ponerme mis lentes con un salmo. Estos lentes necesitan un poquito de limpieza, se ha caído un poco de polvo. Y bueno, de tanto tocarlos ahí, ¿verdad? Realmente casi nunca uso lentes, bueno, normalmente, pero sí para leer. Ya sabe que los años no pasan en vano. Y bueno, hemos tenido que optar por usar los lentes. Espero que se nos esté escuchando muy bien y vamos a pasar a un texto muy importante, muy revelador. El texto el cual les quiero invitar el día de hoy está en Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Vamos a llevarlos rápidamente acá. Déjenme ver si yo puedo proyectar este salmo. Acá a veces se nos complica un poquito. Bueno, ya lo tenemos por acá. Salmos en el... Vamos a ver si podemos copiar. Ahí se me está escuchando, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa a veces. Cuando ya proyecto alguna otra escena, se nos sale ahí de... no se nos escucha, pero ahora sí. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Este versículo es sumamente interesante. Lo vamos a aplicar a medida que vayamos
desarrollando el tema, ¿verdad? Por mucho tiempo se ha discutido sobre la naturaleza de Jesús, pero cuando hablamos de Jesús, inevitablemente tenemos que hablar de su preexistencia o de su deidad. Así también, obviamente, de su humanidad. Yo sé que algunas personas de repente lo que estoy hablando los tomará de sorpresa, como hay otros que obviamente no, ¿verdad? Pero usted se preguntará, ¿cómo? ¿Jesús existió antes de nacer? Así es, mi querido hermano y amigo. Hoy estaremos hablando de este formidable, asombroso e inigualable historia. No se puede igualar, que solamente puede ser creada y llevada a cabo por Dios para beneficio de nosotros los mortales, los humanos. La mayor parte de nosotros, especialmente los cristianos, conocemos la historia y la vida del Señor Jesús a través de los evangelios, ¿verdad? Quienes nos dan un relato fidedigno de los acontecimientos tal y como acontecieron, ¿cierto? Aunque Jesús comenzó a ser conocido desde hace un poco más de 2000 años, o sea, allá cuando nació, ya las escrituras sagradas hablaban mucho antes de esta fecha. Hablaban de la venida de un personaje, el cual Génesis, donde se menciona por primera vez, se refiere como la simiente. Vamos a irnos rápidamente a Génesis en el capítulo 3 y el versículo 15 dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante, hablaba de una simiente que le daría un golpe en la cabeza. Usted sabe que los golpes en la cabeza son muy peligrosos y a veces nos llevan hasta la muerte. Pero esta, o sea, la simiente, la otra simiente, una era la simiente de la mujer y otra era la simiente de la serpiente, o sea, del diablo. Esta le heriría en el calcañar. Obviamente el calcañar duele mucho, hablando de gravedades, pero la herida de la cabeza que le iba a dar la simiente de la mujer iba a ser mucho más grave. Y vamos a ver de qué se trata más adelantito, ¿verdad? Así lo decía la palabra de Dios. Así que a medida pasaba el tiempo, Dios iba dando mayor información a través de sus profetas acerca de esta simiente. De hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo, si no tengo, déjeme ver, 14, en Isaías 7:14, discúlpeme, en Isaías 7:14, mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ya Dios dando algunas señales, alguna información de este personaje muy interesante, que a medida vayamos desarrollando el programa, usted se va a dar cuenta y yo creo que usted ya sabe de qué se trata. Pero hay situaciones, hay cosas que nosotros no las sabemos, a veces no hemos hilado y no hemos meditado en cuestiones muy interesantes que parecieran simples, pero que al final tienen mucho que ver con nuestra fe, ¿verdad? Y decía, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y lo llamará Emmanuel. Y para que no quede ninguna duda, vamos a ver de quién se trataba este hijo. Cuando nos vamos a Mateo en el capítulo 1 y de los versículos 22 en adelante, 22, 23,
escuche lo que dice la palabra de Dios refiriéndose a esta misma profecía. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y que dice más adelante todo esto. Bueno, eso ya básicamente, eso es lo que decía Isaías 7:14, ¿verdad? Lo corrobora ya en el Nuevo Testamento Mateo, en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Y de hecho, en el versículo 21, ¿no? Debemos de proyectar el versículo 21 para dar completo la idea. Bueno, no sé si ese fue el que presenté. Déjeme ver acá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ya lo habíamos dicho, porque él salvará a su pueblo. Ya en el versículo 23, déjeme presentar el 23 también. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este término o este nombre o este título también lo mencionaba Isaías, que traducido es, escuche bien, Dios con nosotros. O sea, que a través de este personaje, básicamente el mismo Dios bajaba a la tierra aquí con los humanos, ¿verdad? Solo que Jesús, queremos decir, no era una persona cualquiera, como cualquiera de nosotros. Déjenme explicarlo. Tras Jesús se esconde un misterio, y como yo no soy teólogo, ni pastor, ni he sacado una licenciatura en teología, ni mucho menos un PhD, voy a hablar en términos llanos, el cual ustedes puedan entender. Jesús estaba revestido de una naturaleza divina humana. O sea, era Dios, pero también era humano, como usted y yo. Esto entraña un misterio, motivo por el cual nosotros no podemos ir más allá de lo que las Escrituras revelan. Pero como bien dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, ¿verdad? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿verdad? Así es que, pero ojo, mucho ojo, no solo porque Jesús tenga un lado divino, es que los seres humanos, o sea, los hijos de Dios sinceros, no podamos saber acerca de ese misterio. Porque realmente Dios no tiene ningún problema, ¿verdad?, revelarnos sus misterios. Jesús mismo lo decía ya en Mateo 11:27. Todas las cosas, decía él, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, dice, conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce nadie, sino el Hijo. Pero escucha este término, lo último del versículo que me encanta. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que si Jesús, hay un misterio entre el Hijo y el Padre, pero si Jesús quiere revelárselo a usted o a mí, perfectamente lo puede hacer. Y de hecho, Jesús lo revela. Esto es interesante. Este pensamiento es maravilloso para mí. Como estudiante de la palabra de Dios, puedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, me ha revelado tanta verdad a mí y a usted, que en lo particular estoy fascinado. Yo, en lo personal, puedo pasar horas y horas estudiando la palabra de Dios sin sentir ningún agotamiento, porque la revelación de Dios que nos da Él es asombrosa, es motivante, llena el corazón de los seres humanos, de los hijos de Dios. La palabra de Dios tiene poder, aunque usted no lo crea, para convertir el alma. Tiene todos esos elementos para que el ser humano pueda vencer y pueda ser feliz en medio de las dificultades, en completa obediencia. Jesús dijo en la palabra de Dios, creo que está en Hebreos o en Hechos,
Sí, Hechos. Dice, vamos a proyectarlo por acá porque no queremos fallar en los versículos. Vamos a buscar Hechos capítulo, déjeme verificar, 1. Hechos capítulo 1. Dice, y versículos, pues va a ser Hebreos, déjeme verificar, Hebreos, sí, aquí lo tengo, en Hebreos, vamos a presentarlos, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló Dios? Muchísimas, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, que dice el siguiente versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escuche bien, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero lo que me interesa es que Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Interesante, ¿verdad? Dios el Padre nos ha revelado a través del Hijo muchos secretos de los que veníamos hablando. Lo que es el Padre, el Hijo lo revela. Dios le ha dado esa autoridad. Bueno, no sé si hasta aquí nos hacemos entender. Efectivamente, mis queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios o en la palabra de Dios se encuentran revelados los secretos y los planes de Dios que tiene para sus hijos. Podemos estar seguros que tenemos toda la información necesaria para utilizarla en pro de nuestra salvación. Qué lástima que hoy en día hay muchos, como bien lo dice la palabra de Dios, indoctos que usan las escrituras torciéndolas, pero para su propia perdición. Ahora bien, volvamos a nuestro tema en cuestión. La pregunta es, ¿fue Jesús creado por el Padre? A ver, me gustaría que usted, si está por allí, nos pudiese comentar, ¿o sus orígenes datan desde la eternidad? Porque este es el tema que hoy en día se debate en las iglesias. Muchos dicen que Dios, el Padre, creó a Jesús. ¿Recuerda Salmos 2.7, el cual veníamos hablando hace un momentito? Yo publicaré el decreto. Vaya pensando en este versículo porque es sumamente interesante. A veces nosotros como estudiosos de la palabra de Dios leemos demasiado rápido. No nos fijamos el contexto, los tiempos en que se escribió, cómo se dijo y las personas que envolvían, que estaban en esta plática. Más adelante nosotros vamos a hacer un análisis mucho más profundo de este texto y nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Bien, recordemos, como ya lo hemos dicho antes en otros estudios, a Jesús se le conoció a un principio como la simiente, ¿verdad? Como lo mencionábamos allá con los versos de Génesis. Pero a decir verdad, la Escritura lo menciona con diferentes nombres o títulos para mencionar algunos importantísimos y títulos, nombres hermosísimos como Salvador, Redentor, Pan de vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Hijo del hombre, Hijo unigénito, Hijo amado también lo llama el Padre, el Santo de Israel, admirable, Isaías, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, cabeza de la iglesia omnipotente, el alfa y la omega, maestro, Rey de los judíos, sumo sacerdote, maestro, Emanuel, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchos, ¿verdad? También podemos incluir un nombre extraordinario como es el Arcángel Miguel. Aunque hay quienes nos condenan como adventistas del séptimo día por llamarle así, porque dicen que nosotros hacemos de Jesús un ángel, o sea,
Los ángeles fueron creados, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra de Dios. Pero ese es otro tema en el cual no nos vamos a meter y quizás no vamos a tocar otro día. Pero como usted puede ver o ha escuchado, a Jesús se le dieron diferentes nombres. Pero uno de los nombres o títulos por excelencia con el cual se le conocería al Hijo de Dios sería como el Cristo. En griego y en español sería el Mesías o el ungido. En la Sextuaginta, la palabra Mesías, término que se aplicaba también, escuche bien interesante, a los sacerdotes, que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Usted lo puede ver ahí en Levíticos 4:3, Levíticos 4:5, Levíticos 4:16. Los profetas también reciben el nombre de Yoi Christoi Theou. Yoi Christoi Theou, que significa los ungidos de Dios. Puede verificar ahí en Salmos. No vamos a escribir estos versículos porque se nos va el tiempo. Salmo 105:15. El rey de Israel era en ocasiones también mencionado como Christos tou kuriou. Christos tou. ¿Cómo es? Ya me vi por aquí. Christos tou kuriou. El ungido del Señor. Lo puede verificar ahí en Salmos capítulo 2. Primera de Samuel, perdón, capítulo 2, versículo 10, Primera de Samuel 2:35, 1:14, Salmo 2:1 también. Ahora bien, decíamos que Jesús tiene dos naturalezas. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, yo les aseguro que vamos a descubrir algo interesante, que de repente puede cambiar su percepción incluso. Si usted es antitrinitario, el cual yo no tengo nada en contra de los hermanos antitrinitarios, pero esto es un elemento muy importante para que ellos puedan empezar a analizar sobre la persona de Jesús. Decíamos que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Después, para una mejor comprensión de cómo se relacionan estas dos naturalezas, leeré unas citas extraordinarias del espíritu de profecía y de la señora Ellen White, considerada profeta por los adventistas del séptimo día. Cuando leamos estas citas, vamos a poder entender de forma clara quién era la persona de Jesús. Pero antes queremos ir al texto bíblico para encontrar esta extraordinaria revelación de quién era o qué hacía Jesús antes de nacer, dónde andaba Jesús antes de nacer, de venir a esta tierra, cuándo nació y quién es hoy en día. Porque Jesús, como dice la Escritura, mis queridos hermanos, tiene una preexistencia que se extiende desde el pasado, desde la eternidad, hasta el presente y el futuro. Desde y hasta la eternidad. Y lo extraordinario de esto es que a pesar de que es eterno, su carácter y su actitud no cambian. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A algunas personas les gustaría que Jesús cambiara, pero no, Él no cambia. Jesús, el Hijo de Dios, lo podemos encontrar realizando muchas facetas como las que mencionábamos. Ahí la gran cantidad de nombres y títulos con que lo encontramos. Uno de los primeros con que conocemos es con el nombre, conocemos al Señor Jesús, es con el nombre o título de Dios. Así es. Fue Él quien al principio hizo todo lo que existe. Según Génesis 1:1, nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero en Juan 1:3 nos habla, y vamos a presentarlo rápidamente, Juan en el capítulo 1 y versículo 3 dice la palabra de Dios. 1:1, vamos a empezar en el principio.
era el verbo, hablando de quién fue el que creó. Génesis 1.1 obviamente nos está hablando de un creador, de Dios. Pero mire que dice Génesis 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vea usted, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué le pareció? Bueno, entonces la palabra de Dios nos está hablando que este verbo fue uno de los creadores. Pero tú te preguntarás entonces, ¿Jesús hizo todo lo que existe? Así es, efectivamente, así lo dice la palabra de Dios. Aunque por supuesto esa tarea no solamente recayó sobre el Hijo de Dios. Obviamente el Padre y el Espíritu Santo también tuvieron que ver con la obra de la creación. Es por eso que Génesis 1:26, vamos a presentar Génesis 1 y el versículo 26 dice la palabra de Dios, escuche. Entonces dice la palabra, dijo Dios, hagamos. Bueno, todos los que más o menos sabemos el idioma, me refiero al español, ¿no? El inglés no hablemos, porque no lo conocemos. Pero todos los que conocemos de gramática, vamos a entender y identificamos que la palabra hagamos se está refiriendo en plural, ¿verdad? Dice, con relación cuando se creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré entre los peces del mar. Bueno, lo demás, usted ya lo conoce. Quería nada más mostrarles este verbo de hacer, que está en plural. Eso nos muestra que había más de una persona. O sea, la pluralidad que notamos aquí es la que Juan 1.1 nos aclara, de que ese verbo que estaba con Dios, el cual era Dios también, fue el que hizo todo lo que existe. Este era Jesús, quien en el principio era conocido como el Verbo. Es interesante ver al Verbo aparecer en el principio con Dios. Y quiero hacer notar algo pero muy interesante. Génesis, al igual que Juan, nos habla de un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis, al igual que Juan, nos hablan de dos principios. Dicho principio, el de Génesis, o el principio que nos habla Juan, no es el mismo o no está en el mismo momento, no es el mismo principio que nos habla Génesis. Génesis nos habla del principio de la creación, pero Juan nos habla de un principio, del principio existencial, por decir así, de Dios y el Verbo. Este principio serían desde los días de la eternidad, mientras que Génesis nos habla de un momento en la historia cuando acaeció la creación, cuando se realizó la creación, a los cuales los cristianos más o menos le calculamos que van más o menos unos 6.000 años, un poquito más. Ahora bien, ese era Jesús en su faceta de creador, ¿verdad? De Dios creador. Aún no se había manifestado como Emmanuel, o Cristo, o Mesías, porque esa era una faceta que recién llevaría a cabo una vez que el Verbo se hiciera carne, como bien lo declara Juan en el capítulo 1 y versículo 14, vea lo que dice la palabra de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Interesante. ¿Quién era ese Verbo?
obviamente Jesús, porque más adelante podemos leer, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ah, este es de quien yo decía, vamos a presentarlos acá, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque por su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hablando de Jesús, ¿verdad? Mire qué interesante. Quiero hacer una pausa y preguntarles, mis queridos hermanos y amigos, si el estudio está siendo entendido hasta este momento. Espero que sí. Estoy tratando de hacerlo y quizás no puedo llegar a otros niveles más, como le dije, porque yo no soy un académico, ni mucho menos he ido a la universidad para hacer estos estudios, pero mi pasión por el estudio de las Escrituras y el amor a Dios me ha llevado, me facilita, por decirlo así, poder entender algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Y es por eso que estamos aquí en las redes sociales, haciendo estos estudios que quizás son sencillos, ¿verdad? Quizás algunas personas no le presten atención, pero si usted los escucha, va a notar o se va a dar cuenta que hay cosas interesantes que nos pueden servir, sobre todo para entender a nuestro Dios y a Jesús, ¿verdad? Así es que espero que este estudio esté siendo entendido hasta este momento, ¿verdad? Discúlpeme, a veces nos trabamos de lengua, pero es normal en nuestro caso, ¿verdad? Ahora bien, ya conocimos un poquito de Jesús, nuestro Señor, un poco antes de venir a nacer a esta tierra. Esto es extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. Saben, yo me pasaría realmente todo el tiempo hablando de las maravillas que hizo Jesús en el Antiguo Testamento. Y no acabaríamos hoy realmente, pero tengo que continuar porque el estudio tiene que terminar. Continuando con Isaías 14:7, Dios había anunciado de la llegada de ese hijo maravilloso que se llamaría Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y aclaro que es Dios. Y más adelante dice Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No es maravilloso lo que estamos leyendo? Claro que sí. Ven cómo la Escritura nos va revelando quién es Jesús y cuáles fueron sus facetas. Y todo con el propósito de salvarnos. Eso era la idea más importante en la mente de Dios. ¿Cómo hacer? Obviamente ya era un plan que se estaba desarrollando. Este plan de salvación, como bien lo dice la Escritura, fue desarrollado desde muchísimo tiempo, en la eternidad. Pero ya estaba llegando el momento. Se estaba desarrollando, los elementos se estaban poniendo allí, ¿verdad? Mis queridos amigos y hermanos, Jesús era y será todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Incluso muriendo, paradójicamente, es como somos salvos. Esto es grande. Qué gran amor de Dios por nosotros, sus hijos. Ahora entiende usted cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera, en otras palabras, tanto Dios nos amó al mundo que dio a su Hijo para que fuera sacrificado por amor a nosotros, porque de tal manera. ¿Está entendiendo ese versículo hoy en día? No, a veces ese es el versículo más conocido entre los cristianos, pero a veces no lo entendemos, ¿verdad? Bien, aquí está la otra faceta del verbo. Él se hizo carne. Era imposible, escúchelo bien lo que voy a decir, era imposible que el verbo, siendo Dios, pudiese morir. Y fue aquí donde Dios su Padre, en acuerdo, escuche bien esto, porque esto es muy interesante para los amigos o hermanos que creen que que Jesús fue creado. Aquí donde el estudio se pone muy interesante. Y para eso yo quiero que usted tome un momento y se concentre.
y abra su mente y su corazón porque lo que voy a decir es grandioso, es extraordinario, solo Dios lo puede hacer. Para eso vamos a volver en segundos. Bien, mis queridos hermanos y amigos que nos siguen viendo a través de Facebook, estamos grabando también el programa, lo puede ver en nuestro canal de YouTube que se llama Ángel Mensajero. Desde este momento en adelante el estudio se va a poner muy interesante, ya vamos como en la recta final. Hemos hablado muchísimo de Jesús. El verbo, Jesús, el verbo, pero también hemos hablado un poco del Hijo de Dios. Bueno, casi no hemos hablado, pero ahorita sí vamos a hablar del Jesús, el que nosotros conocemos, ese que nos presenta la palabra de Dios, los evangelios, como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso, mis queridos hermanos y amigos, quiero llevarlos a un texto muy importante. Está en Hebreos 5, 10, Hebreos 10 y versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios, a ver si no me equivoco. Aquí está, estos versículos que voy a leer son trascendentales y muy importantes, que usted los debe conocer. Bien, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué dice? El Hijo le dice al Padre, por lo cual entrando en el mundo, ¿y cuándo Jesús entró al mundo? Cuando nació. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué pasaba con los sacrificios y las ofrendas? En cierta parte, Jesús, el Padre, dice, yo estoy, en palabras humanas, estoy cansado ya. Estoy harto de tantos sacrificios. Porque realmente él había dejado esas formas de expiación del pecado, pero el problema es que los seres humanos confiaban más en las formas, ¿verdad?, que en Dios mismos. Creían que el hecho de ir y llevar el cordero, eso era suficiente para el perdón de sus pecados sin arrepentirse, pero no. ¿Qué dice? Más adelante, versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el versículo 7 es extraordinario. Entonces dije, ¿quién dijo? El Hijo. He aquí que vengo, oh Dios. ¿Ve? Y muchos dicen, mira cómo Jesús le dice, mi Dios, oh Dios. Solo el Padre es Dios, dicen principalmente los hermanos antitrinitarios, pero ustedes van a ver lo extraordinario del misterio de la deidad. Oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué estaba haciendo el Hijo? Siguiendo la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda no quisiste, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿qué eran lo primero? Los sacrificios, para establecer lo último. ¿Cuál es lo último? El sacrificio de Cristo. Esta cita viene del Salmo 40, un salmo mesiánico. Dios le hizo un cuerpo al Verbo para que se cumpliera la profecía
de Isaías 7:14. Y fue así como Jesús nació, ¿verdad? Siendo engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, una virgen. Y es aquí donde nuestro versículo principal entra en escena. ¿Cuál era el versículo que nosotros leímos a un principio? Vamos a presentarlo de nuevo y ahora ya una vez, habiendo escuchado todo lo que hemos dicho, usted va a comprender muchas cosas. Vamos a irnos de nuevo nos vamos a ir al versículo, uno de los versículos más importantes, que es Salmos. Salmos versículo 1, ¿qué digo? Salmos capítulo 2, 7. Salmos 2 y versículo 7. Escuche esto, interesante. Vamos a presentarlo por aquí, déjeme ver. Abra su mente, abra su corazón. Tenga el deseo de que el Espíritu de Dios pueda hacerlo entender este punto, porque para mí fue muy importante. He buscado la verdad por mucho tiempo y Dios poco a poco ha ido revelándome algunas cosas que yo las traía en mi corazón, preguntas que le hacía al Señor. Dice, yo publicaré el decreto. Había un decreto que se había hecho anteriormente a este momento, cuando este personaje, que no es otro más que Jesús, se había hecho un pacto, un acuerdo, un decreto, un mandamiento. ¿Cuál era, según el Hijo, ese mandamiento? Escúchelo. Él estaba publicando, dice, yo publicaré. Es más, ni lo estaba haciendo en ese momento. Dijo que lo iba a publicar más adelante. Porque los verbos aquí están en futuro. Yo publicaré el decreto, pero yo no puedo manejar esos tiempos que solo Dios los maneja. Dios no está limitado al tiempo, mis queridos hermanos, y ahí es donde está nuestra limitación. Dice, Jehová me ha dicho. ¿Qué le dijo Jehová? ¿Quién es Jehová? Bueno, estoy deduciendo que dice, mi hijo eres tú, entonces Jehová es el padre de este hijo. Y le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado, ¿qué dice? Hoy. ¿Cuándo fue que el padre engendró al hijo? Mire, ahora está muy fácil de entender. Este verso es muy, pero muy revelador, como les dije. Quiero hacer mucho énfasis. En la vida normal de nosotros, como humanos, este versículo nunca se podría llevar a cabo. Pero en la dimensión de la deidad, claro que sí se pudo realizar. Ya hablamos de la preexistencia de Jesús, ¿se acuerda? Antes de nacer era el verbo de Dios. Este versículo me habla que en un momento de la eternidad, el Hijo y el Padre, por decirlo así, se pusieron de acuerdo para uno ser hijo y el otro ser padre. Y Jesús, tiempo después, hace una extraordinaria revelación. Salmo 2:7, lo que venimos diciendo, escúchelo. Yo publicaré. Va a publicar algo que ya se habían puesto de acuerdo anteriormente. Jehová me ha dicho. ¿Qué le dijo Jehová a su padre? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Cuándo fue que el Padre, a través del Espíritu Santo, engendró a Jesús? Claro, Mateo 1:20. Dice la palabra de Dios, Mateo 1:20. Vamos a presentarlo aquí rápidamente, mis queridos hermanos y amigos. Espero que no nos vayamos del tema. Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, escúchelo, engendrado del Espíritu Santo es. Pregunta,
¿Desde cuándo existe Jesús? En su parte humana, desde ese momento en que fue engendrado. Pero como hemos visto, Jesús ya existía desde antes como el Verbo de Dios. Y aquí está lo extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. La deidad se juntó con la humanidad y surgió Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo pudo suceder esto? Realmente no me lo pregunte, yo no sé. No sé, pero sucedió, la palabra de Dios lo dice. Yo lo creo por fe. Yo creo que mi Señor Jesús era el Verbo. Él hizo un pacto con su Padre. Ese pacto tenía que ver con mi salvación. Ese pacto incluía que el Verbo tenía que hacerse carne y habitar entre nosotros para sufrir la muerte que nosotros miserablemente merecíamos. Esto es simplemente extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. Perdónenme que los labios mortales no lo puedan explicar mejor, porque soy mortal. Pero así es, como yo lo entiendo. Oh, señores, hermanos, cómo mi corazón se emociona al comprender lo que Jesús hizo por mí. Quiero leer unas citas extraordinarias ya para terminar. Vamos a irnos. Filipenses 2:5. En Filipenses 2:5 vamos a encontrar una declaración, mis queridos hermanos y amigos, que toca nuestro corazón, nos hace amar a Jesús y nos hace sentir ese deseo de ser fieles a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Creo que usted lo está entendiendo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, escuche, se humilló a sí mismo. ¿Cómo es que se humilló a sí mismo? En un ser humano es un poquito difícil, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y después dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Mis queridos hermanos, ya para finalizar, yo quiero presentarles unas citas extraordinarias que nos hablan acerca del Señor Jesús. Mire, esta sierva de Dios, Elena G. de White, tuvo visiones extraordinarias acerca de Dios, de los hechos de Dios, de quién era Dios. Ella recibió revelaciones extraordinarias. Voy a leerles un par de citas si me queda chance ya para finalizar. Y bueno, escuche, no voy a poder presentarles acá porque de repente, permítanme, vamos a ver si yo puedo lograr presentarle esta cita para que usted lo vea. Si no puedo, perdóneme, no sé cómo podría ser. Vamos a ver acá con este programita que tengo. Si yo pudiera presentarlo, vamos a ver. No puedo. Déjeme ver acá. Si yo pudiera pegar estas citas, sería extraordinario.
no vamos a poder. Bueno, déjenme leerles estas citas entonces para que vayamos terminando y así podamos redondear este programa. Dice, tenemos el privilegio de poseer los más altos atributos de su ser si queremos, y por las provisiones que Él ha hecho, apropiarnos de estas bendiciones y cultivar diligentemente el bien en lugar del mal. Tenemos una razón, una conciencia, una memoria, una voluntad, efectos, todos los atributos que un ser humano puede poseer. Entonces dice esta sierva, por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto, escuche bien, por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, se proporcionó toda la facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza. En una naturaleza tal nuestro Señor fue tentado. Él pudo haber cedido a las sugestiones mentirosas de Satanás como lo hizo Adán. Pero debemos adorar y glorificar al Cordero de Dios porque no cedió ni en un solo ápice, ni en lo más mínimo. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. Escucho eso, gloria a Dios. La deidad no se hizo humana. Ojo, para los amigos antitrinitarios, dice que la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo se estaba refiriendo, cuando se refiere a una deidad, se refiere a Cristo. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Otra cita. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Se decidió que Cristo, ¿escuchó? Se decidió que Cristo, el unigénito de Dios, se entregara. ¿A quién se escogió de los tres? A Cristo. Asimismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Juan 3:16. Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. O sea, usted y yo no podemos decir, oh, pero ¿qué tampoco hiciste para rescatarnos? No, dio nada más ni nada menos que su Hijo. Con Cristo, escuche bien, dio todos los recursos del cielo. ¿Está escuchando eso? Para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor! ¡Cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Gloria a Dios. Qué maravillosa cita. Bien, mis queridos hermanos, yo pudiera seguir hablando más de este tema, pero ya se nos pasó la hora. No quiero aburrirles. Tengo un tema extraordinario que vamos a presentarlo y tiene que ver con esto, con Jesús. Como bien hemos escuchado, Jesús es Dios eterno. No hay una fecha, no hay un momento, escúchelo, de la historia en que Jesús no haya existido. No hay un momento de la historia, de la eternidad, en que el Padre no haya existido. No hay un momento en la eternidad en que el Espíritu Santo no haya existido. Los tres son eternos. Pero cuando se habla de Jesús, se habla un momento en la historia cuando el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo y le dijo el Padre, mi Hijo eres tú.
yo te voy a engendrar. Esto no quiere decir que Jesús fue creado. De ninguna manera, mis queridos amigos, porque muchos dicen, no, mira, Jesús fue creado porque fue engendrado. Obviamente, cuando la palabra de Dios habla o dice que fue engendrado, se está refiriendo cuando Jesús sí, en su parte humana, fue engendrado. ¿Cómo fue? No me lo pregunte, yo no sé. Las cosas secretas le corresponden a Dios y las verdades, las reveladas para nosotros y nuestros hijos. Pero Dios engendró a su Hijo a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Allí Jesús, el humano, tuvo una parte, un inicio, un comienzo. Pero en su deidad, Él es eterno, desde siempre. Filipenses nos habla claramente cómo Él se despojó de todo lo que era. Y ha decidido hoy en día Jesús ser humano para siempre, para identificarse con sus hermanos. ¿No es maravilloso? Eso a mí me causa una sensación extraordinaria, difícil de explicar y de amor hacia Cristo. Él se hizo carne y no solamente dijo por un momento, no, Él tomó, se hizo hombre para siempre. Y nosotros vamos a ver a Jesús y vamos a andar con Él para siempre. Vamos a ser su pueblo escogido, sus hijos amorosos, la generación de humanos el cual Jesús se sentirá orgulloso de ser su hermano o su padre o su criador. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, este pensamiento. Que Dios nos pueda bendecir. Y si usted escuchó hoy este tema o lo va a escuchar más adelante, yo le pido, le suplico que reflexionemos en cuanto a nuestra vida. Necesitamos ponernos en las manos de Dios. Necesitamos volver a Dios. El fin de este mundo está cerca, mis queridos hermanos, y eso va a ser un tema que vamos a presentar. El tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Las profecías ya se cumplieron. El próximo tema que yo quiero presentarle, mis queridos hermanos, va a ser Mateo 24. Vamos a ver cómo esa profecía se está cumpliendo de una forma dramática. Y los hijos de Dios estamos un poquito, no, bueno, ¿qué digo poquito? Estamos demasiado entretenidos y dormidos en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que despertar, tiene que haber un reavivamiento y una reforma en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que Dios pueda enviar su espíritu y prepararnos. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos. Quiero tener una oración para finalizar este estudio. Vamos a bajarle por acá este celular que nos está haciendo bulla. Quiero tener una oración, mis queridos hermanos. Si usted tiene alguna pregunta, yo no lo sé todo, pero me encanta estudiar la palabra de Dios. Póngame a estudiar, hágame alguna pregunta por allí. Y yo con la ayuda de Dios, humildemente les aseguro y les prometo poder estudiar en relación a sus inquietudes. Oremos, querido Dios y Padre, gracias por su maravillosa palabra. Oh, cuántas cosas, cuántas enseñanzas que llenan nuestro corazón usted nos ha dejado. Permita, Padre, que podamos apreciarla y sobre todo apreciar el don que usted nos dio, el maravilloso don de la vida de Jesucristo, quien murió por rescatarnos. Él voluntariamente se ofreció porque nos ama, porque Él quiere que un día estemos allá en el reino de los cielos. Ese gozo usted se lo propuso y Jesús por fe lo aceptó. Aceptó que muchos que mirarían y se dieran cuenta del sacrificio que Él iba a hacer, vendrían a sus pies, lo seguirían, y que allá en un futuro cercano se reuniría con ese mar de gente en el cielo, adorando, tocando las trompetas, cantando, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Oh querido Padre, gracias por las provisiones que usted ha hecho. Gracias por su Espíritu Santo que nos guía cada día. Ayúdenos a seguir luchando por nuestra salvación. Estamos pronto ya, como vamos a ver en el siguiente estudio, a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo y queremos irnos con Él. Quédese con nosotros, acompáñenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les agradecemos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos,
que estuvieron pendientes de nuestra transmisión el día de hoy. Gracias por su sintonía. Saludos para Mari, que ahí escribió, y usted puede seguir enviándonos por ahí preguntas y saluditos. Un abrazo para todos y nos veremos la próxima semana. Vamos a estar hablando de Mateo 24. Les prometo que va a ser un estudio sensacional, impresionante. Usted va a salir edificado y alegre y con gozo en el corazón, como también yo así lo siento. Un abrazo y que Dios les bendiga.